bienvenidos a este episodio número 10 de la segunda temporada de Hilos de Conciencia, el último de la temporada. Y acá estoy con Cris. Hola, Cris. Hola. Se pasó volando esta temporada. Bueno, hoy traemos una historia de transformación muy linda con un líder que tengo el honor de presentar porque pues yo lo propuse para la terna de los líderes y es el doctor Luis Colindres, con quien tuve el gusto de trabajar en 2 oportunidades a lo largo de mi carrera y mi trayectoria y pues a quien considero un tremendo mentor y maestro y un gran amigo. Bienvenido, doctor. Gracias. ¿Cómo Pues está? muy bien, gracias, María Virginia. De verdad que para mí también es un gusto y a la vez también ha sido un honor trabajar con usted y compartir muchas experiencias y sobre todo muchos conocimientos que también a mí me han ayudado mucho a crecer, ¿verdad? Y definitivamente en esta vida y en esta trayectoria laboral, pues ir desarrollándome también como ser humano, ¿verdad? Y como persona en las diferentes actividades que se han venido desarrollando. Excelente. Bueno, y todos estarán preguntando por qué le digo doctor y bueno, ya nos va a contar un poquito cuáles son sus credenciales y sus títulos, pero tal vez empecemos entonces por esta pregunta. ¿Quién es Luis? ¿Verdad? ¿Quién es el doctor Colindres? Aparte de ser doctor, ¿qué hace, en qué cree, qué disfruta? Y tal vez llevarnos un poquito de la mano por esa trayectoria, ¿verdad? ¿Quién fue de niño? ¿Cómo llega a la parte o al ámbito laboral? Y luego, ¿cómo llega a la parte de gestión humana o de recursos humanos a trabajar en estos procesos de transformación organizacional, pero también transformación de personas y de Ok, equipos? bueno, pues yo soy el mayor de 4 hermanos. Realmente, pues una familia muy bonita, 3 hombres y una mujer. Mi hermana es la segunda y 2 hermanos más pequeños. Estudio medicina por convicción familiar. Muchos de mis familiares son médicos y pues así fue que seguí el ciclo de ser médico, también un médico más en la familia. Sin embargo, pues yo soy una persona trabajadora que cree mucho en que la vida le da a todos oportunidades para mejorar. Y bueno, mi primer trabajo fue irme a un ingenio, 24 años. Empecé en un ingenio azucarero que amo mucho, Magdalena. Y ahí pues el gerente general en ese entonces creyó en mí, me dice, no, empecé a estudiar recursos humanos. Y yo le digo, bueno, pero yo de administración no sé nada. Y así se me presenta la oportunidad en la vida de empezar una nueva empresa, digámoslo así, y empiezo a estudiar recursos humanos. Inicialmente el técnico en administración de personal los sábados en la Marro. Luego de concluir, saco la maestría o sigo con la maestría 3 años más. Y por azares del destino, pues se van presentando esas oportunidades. Me voy luego de Magdalena a Coramsa 1 año a trabajar como coordinador del área médica. Era una empresa muy grande con más de 14,000 empleados en ese entonces. Y ahí en un día trabajando me encuentra Fausto Chicas, que fue la persona que me dio la oportunidad de empezar a trabajar directamente en la gestión humana. Y empiezo como jefe de recursos humanos en Ingenio Concepción, allá por el año 2000. Empiezo ya a adentrarme en el tema de recursos humanos. Y bueno, pues me apasionó tanto la gestión administrativa que fui poco a poco colgando la bata, como digo yo, de médico y ya dedicándome con esta nueva oportunidad a la gestión humana. Y es algo definitivamente fascinante. A veces muchos dicen, lidiar con personas es difícil, pero yo he sido muy práctico y creo que eso me ha ayudado a entender que todas las personas tienen valores que son el fundamento de la gestión que debemos de tomar en cuenta y que el actuar basado en valores es lo que muchas veces hace que uno vaya creciendo en las organizaciones y desarrollando nuevos retos, ¿verdad? Entonces así es como empiezo yo en la gestión humana. Buenísimo. Y cuando lo escuchaba, pues
me imaginé literal colgando la bata, ¿verdad? Cambiando las madrugadas, las desveladas por un horario de oficina o de campo. Y seguramente cambiaron muchas rutinas, cambió mucho el quehacer, ¿verdad? Los procesos, las actividades, ¿verdad? De un rol a otro. Pero ¿qué cambió también en la persona que era Luis? ¿Qué cambió en este aventurarse al mundo de los recursos humanos y a trabajar con la gente? Pues creo que mucho de lo que fue cambiando poco a poco fue ese trato siempre con las personas. Yo siempre en el tema de la medicina tenía mucha relación con la gente. Tuve una muy buena y grande escuela que fue Magdalena, que me tocó partir de cero montando la clínica médica allí y luego adentrarme a otros procesos, como era, digamos, la atención al trabajador migrante en ese entonces, el tema de la alimentación, el tema de la seguridad industrial, que en ese entonces estaba en pañales, digamos, a nivel del proyecto que se tenía en Magdalena. Y bueno, poco a poco voy viendo que hay otras formas de hacer gestión más administrativa que generan un valor importante para las organizaciones. Y así es como me voy adentrando en el tema de recursos humanos, viendo temas de capacitación, viendo temas de reclutamiento. Luego se viene con el Mitch que nos deja inundados estando yo en Magdalena. Y ese sensibilizarse uno con la necesidad de las personas, no solamente desde el punto de vista médico, sino también dentro del punto de vista de conservar un trabajo, hacer actividades que muchas veces son fuera de un horario, porque pues en los ingenios se trabaja 24 horas durante la época de zafra y es un trabajo sumamente exigente. Entonces eso fue cambiando un poco la perspectiva y viendo cómo también uno desde la administración como tal puede hacer cambios y ayudar a las personas a hacer una mejor gestión. Doctor, mire, a mí me parece fascinante y creo que viene algo que me llama mucho la atención, porque de cierta forma su profesión no cambia, sino siempre va como vinculada al ser humano de cierta forma, pero desde, llamémosle desde otro lugar, desde otra perspectiva, pero siempre su servicio hacia lo mismo. Entonces, Correcto. me llama la atención cómo Sí, es yo creo que esa yo siempre he sido de la diferencia. idea de que uno cosecha siempre lo que siembra, ¿sí? Y es en un mundo cada día más, como hemos aprendido, más buca, más vica, más volátil, más incierto, en un mundo cada vez más cambiante. Yo creo que esa flexibilidad que yo he tenido de cambiar y de adaptarme a esos cambios ha sido, digamos, lo que me ha llevado también a ayudar a las personas y a ayudar a las personas y a las organizaciones a que cambien. Luego de Magdalena me voy yo para Cementos Progreso, donde conozco a María Virginia y ya me voy en una posición distinta como gerente del área de concreto, de mixto listo, ahí en la zona 6. Y ahí pues tengo la dicha de conocer a María Virginia y empezar a trabajar proyectos también ya más orientados con la experiencia que ella traía de capacitación a desarrollar ciertas estrategias para implementar y documentar pues actividades ya de una envergadura más grande, ¿verdad? A las que se tenían cuando de mi experiencia en los ingenios. Y eso pues me hace más consciente también de lo importante que era la gestión, ¿verdad? En el tema de las personas y cómo las personas también van creciendo y creyendo en las organizaciones a través de lo que, como digo, uno siembra en ellos, ¿verdad? Y si pudiera, doctor, haciendo recuento, porque ahora que lo escucho, bueno, experiencia en la industria agrícola y luego se pasa a una industria totalmente diferente, que es la industria de la construcción, cementera y ahora pues minería. A lo largo, y antes de eso, medicina. Si pudiera hacer un recuento de cuáles han sido esos defining moments, los momentos definitivos, los que lo han hecho crecer,
reinventarse, retarse, aquellos que de verdad han sido los momentos que marcan su trayectoria profesional y su crecimiento también como persona? ¿Cuáles diría que son estos momentos Bueno, yo creo que definitivos? siempre que se presenta una oportunidad de cambio, siempre que se presenta una oportunidad de cambio, uno maneja ciertos miedos, ¿verdad? Y uno se vuelve más consciente conforme va pasando el tiempo de esos miedos, miedos al fracaso, miedos a una toma de decisión, miedo a veces a las críticas, miedo a ser diferente, porque cuando yo me cambié hacia la gestión, digamos, administrativa, siendo médico, todo el mundo desde la familia decía, ¿cómo vas a dejar la medicina? Una carrera tan bonita, tan sacrificada, ta, 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 ta. Pero me apasionó. Yo tuve muy buenos maestros. Recuerdo el doctor Octavio Benfato, que fue un gran maestro ahí en la universidad. Autor Escaler también, que fueron gentes referentes que van dejando en uno esa huella. Entonces creo que uno de los primeros momentos fue así el cambio, ¿verdad? Dejar la medicina y dedicarme a la administración. Luego fue el ir superando esos miedos a veces que uno tiene de cambios, pues porque también después de estar en Mixto Listo, me voy a Honduras como gerente de recursos humanos de Ingenio La Grecia, que era parte del equipo de Pantaleón, y estoy en una cultura distinta, lejos de mi familia. Entonces esos momentos al final de cambios lo hacen a uno crecer, ¿verdad? Crecer y valorar lo que tiene, ¿verdad? Entonces creo yo que esos retos, yo siempre he sido de la idea, como dice Víctor Frankl, cuando uno no es capaz ya de cambiar una situación, ¿verdad? Nos enfrentamos muchas veces al reto de cambiar nosotros mismos. Entonces creo yo que el cambio ha sido una constante que ha estado en mi vida siempre, ¿verdad? Porque he estado después de venirme de Honduras, estuve en la industria también de La Palma, viendo una empresa increíblemente grande, 20,000 trabajadores con operaciones en toda la costa sur, en Petén, en México, en Costa Rica. Entonces también es otro cambio con muchos retos interesantes de hacer transformación y de tratar de impactar en las personas para que lo que se hace tenga realmente un sentido. Entonces creo yo que ese fue uno de los momentos así como esos wow o a los ajá momentos, ¿verdad? En donde uno puede mover y transformarse. Y luego, pues los últimos retos que hemos tenido, a pesar de estar en una gran industria muy fuerte en Guatemala, ya 7 años de estar sin operar, pasar la pandemia también, una cuestión que vino y cambió la vida de muchos y definitivamente es una nueva forma de hacer gestión. Hemos seguido creyendo e invirtiendo en nuestra gente, ¿verdad? A través de proyectos interesantes de desarrollo de personal, siempre con esa esperanza de empezar a trabajar en un dado momento, ¿verdad? No muy lejano, esperamos ya ahora, y desarrollando pues definitivamente proyectos de mejora para las personas, porque aunque no hay una producción, digamos, que genere un ingreso, pues Y doctor, todavía siguen creyendo en nosotros. todas estas etapas, en todos estos cambios, y a mí me llama la atención sobre todo el tema de cómo logró manejar el estar a distancia en tiempos donde tal vez no había los instrumentos que hoy por hoy tenían. Y antes de empezar a grabar, platicábamos sobre su paternidad y sobre el tema de la relación con su hijo, y etcétera. Que de hecho, pues ahorita nos está acompañando desde esa habitación que usted transformó. ¿Cómo hacía para poder usted mantener esos o equiparar todos sus roles? ¿Verdad? Era líder de gestión humana en una organización, pero a la vez también tenía que ser un papá presente, un líder de familia. ¿Cómo logró navegar ante todas estas situaciones, inclusive estando lejos? Bueno, yo creo que he tenido la dicha y a la vez la bendición de estar en empresas en donde siempre el ser humano es el centro de las organizaciones, ¿no? Y eso hizo que me permitiera a la vez también yo poder manejar esos roles, porque era difícil. En Honduras yo recuerdo que tenía que venirme cuando mi hijo estaba en la época de la adolescencia e ir a las fiestas
venirme un viernes a las 5 de la tarde, salir de allá y manejar toda la tarde, llegar aquí a la medianoche porque el sábado quería ir el nene a una fiesta, entonces había que estar presente. Entonces eso hizo que pues al final el sacrificio valiera la pena y que pues estuviera en un medio que realmente propiciara eso, ¿no? Entonces, pero sí es una situación difícil en donde muchas veces uno pierde el balance. Sí, a veces es muy fácil perder el balance. Pero yo creo que si uno logra, como yo siempre digo, yo no pagamos por hora nalga y tal vez se oye feo, pero es la realidad. Pagamos por el resultado. Y si alguien tiene que salir porque tiene un problema y tiene que viajar porque se enfermó su hijo, porque se cayó, porque le mandaron a llamar de la escuela por cualquier cosa, dale, no hay problema. Ve, resuelve tu problema y luego que lo resuelvas, regresas. Entonces, yo creo que esos ejemplos que sirvieron en mí son lo que yo trato de poner en práctica para las personas, para que sientan también de que existe un acompañamiento como empresa. No solamente es exigirles y decir, no, tenés que cumplir y tenés que estar, sino que exista un balance, ¿verdad? Para que pues también las personas vean que podemos trabajar las diferentes esferas como personas, como, digamos, padres, como hijos, como a veces también como esposos. Todos esos roles que nos toca que vivir se pueden siempre y cuando uno no pierda ese balance, ¿verdad? Buenísimo. Y escuchándolo me fui a cuáles han sido, nosotros siempre que cerramos algún taller con Cris, ahí decimos cuáles fueron las pepitas de oro, cuáles fueron estas grandes lecciones que se llevan los participantes después de este día, de estas 8 horas, de estas 4 horas de haber compartido. Y si usted pudiera sacar las pepitas de oro de su trayectoria, doctor, ¿cuáles han sido las grandes lecciones, las grandes aprendizajes que usted intenta trasladarle a su gente, a su equipo, o que usted quiere dejarles a los oyentes de Hilos de Conciencia como estas pequeñas gotitas de sabiduría de si te estás enfrentando al cambio, si estás en una industria en donde hay mucho reto, mucha volatilidad, si estás teniendo dificultad para ser un agente de transformación, ¿cuáles serían estas pepitas de oro o estas grandes gotitas de sabiduría que usted les compartiría? Yo creo que algo muy importante es siempre tener la capacidad de aprender, por un lado. Luego también la capacidad de desaprender, porque a mí me tocó, o sea, luego de tener ciertos conocimientos y ciertas habilidades, digamos, en la medicina, desaprender lo que había aprendido y luego nuevamente reaprender, que es un ciclo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante porque yo creo que en todo este recorrido, digamos, tanto en el ambiente laboral como personal, el tema de aprender de todo lo bueno o lo malo que le ha pasado en la vida, porque no todo ha sido bueno, han sido momentos también difíciles y a veces decisiones que tomar, duras, pero tiene uno que tomar esa decisión, pues creo que eso es un tema importante. Y luego yo siempre he tratado de articular dos elementos importantes en toda gestión que yo hago. Primero, construir comunidad. Yo siempre he dicho, nosotros damos resultados a través de las personas. Y yo como gerente o como líder de una unidad no puedo, digamos, dar resultados por mí mismo. Tengo que hacer un equipo. Entonces, una comunidad de trabajo. Entonces me toca que gestionar, motivar a las personas, crear en las personas a veces hábitos o principios que son importantes para lo que queremos lograr y descentralizar sobre todo el trabajo, ¿no? Y luego el otro elemento importante, aparte de construir comunidad, creo que es importante articular el sentido, el por qué estamos, el por qué hacemos las cosas, ¿sí? El entusiasmar a las personas para que hagan los retos o que asuman retos, fortalecer la confianza que es tan importante en los equipos y que muchas veces es difícil alinear e informar. Yo creo que la comunicación es importante para lograr ese sentido. Entonces yo creo que eso es lo que me ha ayudado. Y
ahora que lo escuchaba, digo, bueno, sí, crear comunidad, alinear sentido de propósito, comunicarnos, suele ser, voy a decir Mm, relativamente simple para no ser tan ingenua, pero suele ser más sencillo cuando la cosa va bien. Pero usted nos compartía que son 7 años de no producir, ¿verdad? De estar en una operación en donde pues hay mucha incertidumbre, en donde no se tiene claro todavía el futuro, en donde hay oposición y eso genera mm. desgaste, genera miedo muchas veces. ¿Qué ha hecho para lograr estas tres cosas de las que hablaba en un entorno en donde las condiciones no están dadas o no están tan a favor? ¿Cómo se logra esa transformación cuando las cosas no van bien? Cuando hay crisis, cuando no se tiene mucha claridad. ¿Qué le ha funcionado en estos 7 años? Porque la verdad es que yo lo escucho y digo, es admirable, ¿verdad? Y siempre creo que he admirado mucho de usted esta temple que usted tiene, que no se inmuta, se mantiene muy, muy claro, muy en calma, muy en su postura. ¿Cómo le Yo hace? creo que mucho ha sido, y digamos, lo que hemos manejado es hablar sobre los miedos que las personas tenemos, ¿sí? Muchas veces el miedo nos paraliza y el miedo nos bloquea a tomar decisiones o a veces a crearnos en nuestra mente esas historias o esos dramas. Es que ya me van a despedir, es que ahora ya el otro mes ya no va a haber pago y vivimos con eso constantemente, ¿verdad? Porque esto es un proceso, digamos, natural de las personas de manejar el miedo y a veces manejarlo de manera inadecuada. Entonces, hablar realmente de eso. ¿Verdad? ¿Cuáles son los miedos? ¿A qué es que nos vamos a quedar sin empleo? Decían muchas personas y les decía, bueno, están todavía confiando en nosotros. Sigamos adelante y seguro que sí. Seguro que en algún momento vamos a tener que dejar la empresa o porque viene una mejor oportunidad o porque simplemente pues es un recorte porque viene decidido del corporativo y bueno, cuando toque va a tocar. Pero mientras estemos de una manera propositiva y positiva. Es enfrentar esos miedos y hablar realmente del miedo y eliminar ese drama es lo que, digamos, ha ayudado en la organización a que se manejen esas situaciones difíciles de una manera más consciente y sin generar, digamos, falsas expectativas, porque también la gente a veces se quieren aferrar a ciertas ideas o a ciertas situaciones. Entonces creo que eso va generando al final más rechazo. Entonces hablar realmente con franqueza y decir las cosas como son, creo que ayuda mucho en esto, sobre todo cuando hay crisis. Y luego, pues definitivamente creo que algo que ayuda mucho es también conocer dónde están las resistencias a esos cambios, ¿verdad? Porque uno es el miedo, pero el otro tema es esa resistencia que a veces se ve, que puede ser una resistencia pasiva o a veces que también es una resistencia tan activa que puede ser como por ejemplo el tortuguismo o el sabotaje que puede existir. Entonces, ir y hablar también sobre esos temas, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está resistiendo y por qué las cosas no están caminando? Entonces, eso creo que ayuda mucho a que en momentos de crisis se permee realmente en la organización. Y es difícil porque siempre existen, ¿verdad? Bueno, Siempre existe el rumor, siempre existe el miedo y es algo con lo cual uno tiene que estar constantemente hablándole a las personas, escuchando sobre todo, más que hablar es escuchar y escuchar plenamente, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, es que tengo mi hijo enfermo y entonces, ¿qué voy a hacer si yo me quedo sin trabajo? Bueno, busquemos una solución, ¿verdad? Yo le decía a una persona, empecemos con un plan de ahorro, ahorra 100 quetzales. 100 quetzales mensuales te puede servir para empezar y aquí tenemos una asociación y entonces la gente va viendo opciones, ¿sí? Y entonces es buscar una solución porque como les digo, yo no te puedo garantizar que todos vamos a estar X, Y o Z tiempo, pero va a llegar un momento en que si no operamos, seguro que así va a ser. Pero mientras estemos, sigamos ujú. con una actitud positiva. Entonces, es decir las cosas como son, ¿verdad? Creo que eso
Me encanta porque es valentía y también es vulnerabilidad, ¿verdad? Yo me fui a qué lindo y qué bonito que sea, que la propuesta sea hablémoslo, Ujú. destapémoslo, traigámoslo, pongámoslo sobre la mesa, porque muchas organizaciones en momentos de crisis lo ignoran porque no tienen tiempo de, o no lo quieren destapar porque les asusta lo que puede pasar. Entonces, cuando estamos gestionando el cambio, pero no sabemos en dónde están las resistencias y no hemos hablado de los temores, resulta inútil cualquier intento por gestionar el cambio, cualquier intento por Correcto. moverse. Buenísimo. Eso y la acompaño con el tema de también geopolíticamente correcto. Por eso me encantó cuando decía el tema de la franqueza, ¿no? Ok, mira, esto es lo que va a pasar, te lo traigo a la mesa, que no hayan agendas escondidas. Si no hay intenciones, también hay empatía. Entonces, para mí esas tres cosas son pepitas de oro definitivamente que saco de esta pregunta. Y me lleva a algo, porque caemos en un reto con esto también, ¿verdad, doctor? Y es la parte de cómo no caemos en ese paternalismo, ¿verdad? Porque en algún momento también eso nos puede llevar y eh, digamos, approach que usted nos traía puede de cierta forma también llevarnos a cuchuchar, a sobreproteger o a generar dependencia de nuestra hacia los colaboradores. Entonces, ¿cómo abordar también de esa línea y ese límite? Sí, yo creo que vivimos en mundos interpretativos realmente y cada quien desde su óptica, digamos, desde su cultura, desde su perspectiva, genera, digamos, una mirada distinta. Y lo que tratamos es, sin ser paternalistas, ser realistas, pero tampoco ser de choque, sino tener una mirada integral desde todos los aspectos, ¿verdad? Como les decía, escuchar a las personas realmente cuáles son esos temores, por qué a veces se resisten al cambio. Y hemos visto que la gente a veces se resiste al cambio, primero porque no entiende, ¿verdad? Y luego también porque no les gusta, ¿verdad? O sea, nadie quiere salir de su zona de confort y a veces pues ya estamos muy cómodos. Y sobre todo, la gente a veces se resiste al cambio por los egos. Nosotros hemos detectado de que mucho de lo que la gente manifiesta es un ego, un estatus que me da a mí el estar en una posición, en perder una posición. Pero realmente lo que hemos dicho es, bueno, y lo hemos vivido, lo que hemos cambiado de puestos y de empresas, siempre existe una oportunidad en donde uno puede cambiar para bien, que es una probabilidad, o a veces cambiar para mal, porque pues también esa es una realidad que uno puede equivocarse en la vida, ¿verdad? Uno dice, me voy para tal lado, y luego dice, no era lo que yo esperaba. Pero ahí está donde uno tiene que ser como muy consciente de lo que quiere y en esa interpretación que uno tiene que hacer de la realidad es donde le toca a uno que tomar esas decisiones. Y creo que algo importante es siempre buscarle el sentido, o sea, moverse uno con sentido y es generar esa conexión. Es difícil a veces porque la gente en nuestros medios tiende a aprovecharse a veces de las situaciones y se vuelve ya algo como una obligación. Pero yo creo que si nosotros logramos conectar con la emoción de las personas y manejar esos miedos, digamos, de manera propositiva, que la gente entienda que tener miedo es natural, que perder el trabajo es difícil, pero que pueden haber otras oportunidades. Entonces es a veces un poco contradictorio, pero digamos, siempre existe una alternativa. Entonces eso es lo que nosotros hemos buscado siempre con las personas, pues buscar una alternativa, tratar de que la gente siempre emprenda, que la gente tenga siempre una opción, pero que cada quien lo va a buscar, ¿verdad? Es difícil porque no todos a veces ven eso, ¿verdad? Pero por lo menos está ahí y se habla claramente para no generar esas falsas expectativas. Doctor, y cuando usted estaba compartiendo las pepitas de oro, traía el tema de Ujú. hacer comunidad, ¿sí? Y a donde me fui fue a no solo la comunidad que se genera dentro del equipo, ¿verdad? Entre los líderes, los pares, los colaboradores,
sino las familias, ¿verdad? Las comunidades en donde opera, porque usted ha trabajado mucho en empresas que operan en el interior del país, ¿verdad? En donde pues hay una cosmovisión, una cultura diferente y toca de alguna manera también tener como ese goodwill y esa buena voluntad y esa relación con las comunidades. Y entonces se vuelve un rol de doble transformación, porque pues Recursos Humanos está transformando la vida de los colaboradores, pero también está siendo el padrino y el patrocinador de programas en donde se transforma la vida de las familias, de los hijos, de las esposas. ¿Qué nos puede contar de esa experiencia de poder hacer comunidad hacia afuera también? ¿Y qué importancia tiene esto de hacer comunidad hacia afuera para una gestión de recursos humanos o para un buen resultado al final como Sí, compañía? yo creo que no podemos olvidar siempre el núcleo familiar y desarrollarnos también y buscar la proyección hacia las familias. Nosotros desarrollamos un programa muy interesante que fue a raíz de toda esta situación que se dio en la empresa, visitas para que las familias llegaran a conocer realmente cómo es el proceso que nosotros hacemos, porque había mucha desinformación con respecto al proceso, que nosotros estábamos secando el agua, que nosotros, en fin, muchas situaciones siempre que surgen de las historias que la gente cuenta por fuera. Entonces empezamos a llevarlas a las familias, e increíble, pues esto cómo generó más identidad y pertenencia, porque las personas fueron a ver dónde era que trabajaban los esposos, qué maquinaria era la que usaban, se tomaban fotos con los equipos. Entonces empezamos a jalar más a la familia de tal sentido de que empezamos a desarrollar programas de desarrollo también para la familia. Empezamos a enseñarles, digamos, cómo manejar un presupuesto familiar, cursos de cocina, cursos de costurería, cursos de estos para que las señoras aprendan a poner uñas, todo lo que es cosmético de las mujeres. Y hubo mucha aceptación de parte de las familias, ¿verdad? Entonces ya, digamos, los hacemos partícipes a ellos de actividades importantes para que las mismas familias estén como más cerca de la empresa. Y eso también genera un vínculo más importante porque, digamos, hay hasta más preocupación incluso por la seguridad física de las personas. La gente está más precavida de no, digamos, cometer incidentes o accidentes, de cuidarse un poco más porque en la casa alguien nos espera. Entonces empezamos a generar una serie también de videos en donde, sobre todo en el tema de la pandemia que fue tan difícil, ¿verdad? Porque la gente, a diferencia de otras empresas en donde la gente se fue y no quería regresar, en nosotros la gente no se quería ir a sus casas. O sea, la gente quería seguir llegando a trabajar porque, claro, tenían miedo de que si regresaban a su casa, pues les dijéramos al regreso, miren, ya no tienen trabajo. Entonces la gente, o que no les íbamos a pagar su salario completo. Entonces la gente tenía todo ese temor y bueno, al final después la gente incluso no decían que estaban enfermos. O sea, nosotros teníamos que casi que sacarlos porque los veíamos que algunos se enfermaban y no se querían ir porque decían, no, es solo una gripe. Entonces, digamos, todo esto se fue sensibilizando con las personas nuevamente a través del manejo del miedo, ¿verdad? Porque quiera que no, pues estaba el miedo de enfermarse, todo lo que se generó alrededor de la pandemia como un estigma en donde en el lugar donde nosotros estábamos llegaban hasta con la policía a sacar a los enfermos y se hacía todo un show mediático. Entonces la gente estaba temerosa de decir que estaban enfermos, ¿verdad? Pero creo que eso ha ayudado mucho a tener una mayor relación con las comunidades. Abrimos el programa de visitas también para las comunidades, para que también la gente que quisiera llegar de manera voluntaria llegara a conocer realmente lo que nosotros hacemos y cómo nosotros manejamos los túneles, cómo se ingresa, por qué se usa el equipo de protección. Entonces,
pues hemos estado cambiando, digamos, todo ese esquema que existía antes. Incluso cambiamos la seguridad que teníamos. Antes teníamos una seguridad con, pues María Virginia que conoció con gente uniformada, con armas, incluso los trajes eran oscuros, con perros. Ahora no, ahora son mujeres las que están, ya no son guardias como les llamaban antes, sino es personal de apoyo que pues da la bienvenida a las personas y ya no hay armas en el proyecto, ni perros. Entonces se cambió completamente esa dinámica. Me encanta porque el mensaje es de confianza, el mensaje es totalmente de confianza y no de desconfianza o de Exacto, separación, sí. ¿verdad? Entonces todo Buenísimo. eso ha venido a sumar, digamos, en acciones visibles, que es lo que nosotros decimos. Tratamos de que lideremos con el ejemplo, de que nosotros, yo siempre he dicho, uno está en vitrina y a uno lo ven y lo que uno hace o deje de hacer genera un precedente. Entonces creo que todo esto ha sido lo que ha venido a generar este cambio en la empresa, ¿verdad? De tal manera de estar más cerca, de ser más abiertos. Si la gente tiene dudas, que pregunte. Y eso también lo hemos trasladado también a las familias y sobre todo pues en aspectos muy importantes como son charlas de autocuidado y temas, digamos, de economía familiar, que es también importante para las personas de las comunidades y por qué no decir también de las familias, ¿verdad? Para irlas desarrollando. Doctor, y saliendo un poquito de esta línea, yo le quisiera preguntar, ¿qué nutre al doctor Colindres? Si usted nos pudiera compartir qué es lo que lo llena, qué es lo que lo hace levantarse, querer ir a apoyar, querer ir a dar a las comunidades, querer ir a compartir todo esto que usted es. ¿Qué sería eso ¿Cuál es que su lo hace? gasolina? Bueno, yo ¿Cuál es creo su que gasolina, su motor? algo de que me motiva muy mucho es el servir. Yo siempre he sido una persona dispuesta a servir. Y yo creo que todos los días uno, y a veces uno también se mete en problemas por servir, pero bueno, al final es parte de. Entonces, es el servir siempre. O sea, todos los días hay más de algo que hacer. Hay alguien que atender, hay algún problema que resolver, hay algo que, digamos, no hay un día igual al otro, ¿verdad? Entonces creo que eso ayuda mucho o me mueve mucho, digamos, a estar donde estoy, porque siempre hay una situación constante. Y el otro es aprender, o sea, siempre se aprende algo. De cualquier persona, por muy sencilla que sea, uno aprende algo nuevo. Entonces, ayer que estaba almorzando con uno de los amigos de sostenibilidad, compañeros, me estaba contando el tema de que él tiene su plantación de elote dulce y cómo era el proceso de la siembra y todo el cultivo del elote dulce. Entonces me estaba contando que su hijo estaba en el Zamorano y entonces lo tenía becado, pero que había perdido la beca. Entonces, toda la historia que hay detrás de la siembra del elote, digamos, y cómo están, digamos, todos esos procesos. Y eso es aprender también, ¿verdad? O sea, uno aprende de ellos. Hoy estaba también, antes de venirme hacia acá, en una actividad de la cooperativa que estaban llegando la familia de los colaboradores porque hicimos un bazar. Y llegó un supervisor del área de mina que llevaba a sus hijos. Yo vi a los hijos en brazos y ahora ya son unos jóvenes y digo, wow, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Verdad? Entonces eso son, digamos, cosas que enriquecen y que le ayudan a uno a motivarse cada día a estar buscando opciones de mejora, ¿verdad? Buscando opciones de mejora, no solamente para uno, sino sobre todo para las personas. Y creo que si, como yo siempre he dicho, a uno le dan una oportunidad, uno tiene que aprovechar esa oportunidad para poder sacar el máximo. Buenísimo. Doctor, y a lo largo es una carrera de muchos años en el área de gestión humana. ¿Qué diferencias nota de cuando usted entró a nivel de profesionales, de retos? ¿Y cómo ve usted la gestión hoy? ¿Qué ha cambiado? Y si alguien está con esta espinita de querer sumar desde ese lugar, ¿qué habilidades, qué competencias debería tener o qué conocimientos
porque siempre hemos bromeado, ¿verdad? Que el recursos humanos empezó con las esposas de los dueños de las fincas, cuando atendían a los muchachitos y pusieron la escuelita y llevaban el tamalito y hacían la posada navideña. Y pues ha ido como evolucionando, ha ido pasando por una etapa en donde todo era relaciones laborales, demandas, contratos, ¿verdad? Y luego pues ha pasado como por una etapa de conocimiento, de habilidad, de competencias, que nota que ha ido cambiando en ese rol de gestor de la parte humana en la organización y que ha ido cambiando también el liderazgo. Sí, yo creo que ha sido una evolución. Yo creo que le comentaba, yo terminé la maestría en recursos humanos en el año 2000. Vamos a ver, yo empecé a estudiar, imagínense, en el 95. En mi carnet era 95005, 95, algo así, 545 ahí en la Marro, imagínense. Imagínense, yo estoy 90, carnet 98, imagínense. 3 años. Y era una gestión en donde todavía se veían temas, digamos, de contratos, de legislación laboral, de relaciones laborales, como bien menciona. Y bueno, recientemente le comentaba, terminé la maestría en gestión humana, en talento y transformación cultural. Y es increíble lo que uno estudió hace tanto tiempo y lo que se actualiza ahora. Y mucho va enfocado más hacia la persona, hacia el manejo de las emociones, hacia la gestión del cambio, hacia el poner más atención en los detalles y en las relaciones que uno tiene con las personas para lograr esa diferencia. Yo, como le digo, he tenido mucho la suerte de tener muy buenos líderes a los cuales han impactado, digamos, en mi gestión. Y, digamos, un referente fue el ingeniero Luis Pedro Escaler cuando estaba en Magdalena. Luego, el doctor Benfato en la universidad también, que cambió a través de su forma apasionada de enseñar, digamos, toda una forma de pensar muchas veces lineal que uno a veces sigue, ¿no? Entonces hoy ya incluso hasta la gestión que uno hace con las personas ya no es una gestión, digamos, autocrática o una gestión piramidal o estructurada, sino ya es a través de una red. Entonces yo creo que si uno no logra conectar con las personas de manera genuina, se pierde mucho porque ya puede ser que uno tenga una posición de gerencia o una posición de alta, digamos, dentro de la organización, pero si uno realmente no tiene esa calidad para poderse relacionar con las personas, para poder entender el sentir de las personas, se va quedando solo. Esa es la realidad. O sea, uno está en el Olimpo, como decía en algún momento, y la gente empieza a tenerle miedo cuando llega a hablar con uno, ¿no? Entonces, el generar ese miedo en las organizaciones, lejos de ser algo positivo, es algo negativo, porque las personas se guardan esa inconformidad, se guardan a veces ese sentimiento que pareciera que hay una lucha entre unos y otros, y no es así, ¿verdad? O sea, yo les digo, yo no vengo aquí y nosotros hemos quitado, digamos, todos los títulos en la organización. O sea, mi identificación dice Luis Colindres, gerente de recursos humanos, pero no dice doctor, y como antes era, ¿verdad? PhD y MS y magíster. No, ya eso se ha cambiado. Entonces, creo que el tener la cercanía con las personas va ayudando mucho a que realmente se mantenga ese vínculo más allá de lo puro transaccional que uno puede hacer, ¿verdad? De que me tienen que hacer caso porque yo soy el gerente, o me tienen que hacer caso porque yo soy el jefe. Y no, yo creo que ahorita el rol de liderazgo se vuelve más protagónico en las organizaciones, y es lo que tenemos que hacer entender a los líderes de la organización, que ya la posición por el título nobiliario, como digo yo, es que yo soy el gerente de la unidad, vale, si uno no logra conectar con las personas y, como decía, construir esa comunidad para que uno logre los resultados a través de estas personas, ¿verdad?
Sí, yo me quedo con el tema de conexión, con el tema de crear comunidad. Y créame que me encanta que haya traído toda esta evolución y el flashback me hizo ir. Es algo que constantemente peleamos, ¿no? O sea, hablamos con María Virginia, con Melanie, siempre peleamos el hecho de que vean a un recursos humanos organizador de convivios, contrataciones, pago de planillas y que realmente la gestión va mucho más allá. Entonces, escucharlo, narrar la evolución, para mí fue espectacular. Y, y sé que cerró con un par de consejos para los líderes organizacionales de hoy. Y tal vez me gustaría volverle a preguntar, doctor, ¿cuáles son esos 3 consejos que usted podría traer a un líder organizacional hoy en día con todos estos cambios, estas situaciones que están pasando pues a nivel global, etcétera, para realmente poder convertirse en esos líderes inspiracionales, empáticos, que conecten, que vayan más allá y que realmente velen por construir una comunidad versus solo construir unidades y jerarquías, ¿verdad? Yo creo que un elemento muy importante es que nosotros tenemos que aprender, creo yo, y a mí me ha ayudado mucho pues en mi trayectoria, a gestionar las emociones de una manera adecuada, tanto de uno como de las personas. Y enfrentar, digamos, de manera directa cuando hay una situación que uno cree o uno ve que se está saliendo de control. Para decir, mira, siento que estás enojado. Veo que estás siendo tus actitudes, veo que hay rebeldía por A, B, C de cosas, con hechos concretos. Eso es bien importante, digamos, esa gestión de emociones, porque a veces uno, como bien decíamos al inicio, dice, está loco, pero ya le va a pasar, o está enojado, ¿verdad? O a veces hubo un tema, digamos, no dijo la verdad, pero no pasa nada, ¿sí? Entonces, la gente cree que lo está engañando a uno, y realmente el engañado es él porque uno sabe que no es esa la realidad. Y a veces toca hacer esas conversaciones difíciles que siempre tratamos como de dejar pasar, ¿no? Entonces creo que eso es un tema muy importante. Otro tema muy importante, creo yo, que es un proceso constante, digo yo, de evangelización, es de que gestión de recursos humanos no hace uno, todos hacemos. O sea, todos tenemos que gestionar a las personas. Porque muchas veces, si antes era, no, es que que vayan allá donde a recursos humanos a que los sancione, que vaya a recursos Me lo humanos a que despidan. le llamen, no. Y el lograr involucrar a los jefes y que los jefes estén presentes en lo que está sucediendo en sus áreas, sobre todo con la gestión, es importante porque ellos van logrando ese protagonismo. Porque eso es como que si, yo les digo, eso es como que si uno quisiera ir a educar a sus hijos a su casa. O sea, les empieza a quitar ese protagonismo a los padres. Igual es esto, nos toca a veces que gestionar con hijos en la empresa que son rebeldes, que a veces son molestones, que a veces son rezongones, y uno tiene que ir conociendo a las personas de manera directa y uno puede apoyar desde el punto de vista, digamos, de que uno estar ahí presente, porque pues a veces también lo invitan a esto, pero es esta primera línea en la que tiene que tomar ese control y a veces no les gusta porque son cosas difíciles de que confrontar, pero ahí está el que la gente vaya aprendiendo. Y el último, yo siempre lo he dicho, digamos, es que nosotros somos la conciencia de las organizaciones. Uno es la conciencia, uno es el que le dice, mira, pero si lo hacemos así puede pasar tal y tal cosa. Mejor hagámoslo de una sola vez por ABC de cosas. Ya en el pasado esto pasó así, así, entonces mejor hagámoslo acá. Pero al final no decide uno, ¿sí? O sea, uno es la que a vocecita que dice, miren, pero ya vieron tal y tal cosa. Ajá, exacto. Independible. Entonces, volverse uno a esa conciencia es importante para que uno sea, digamos, un referente dentro de la organización y no ser uno el protagónico, porque a veces en todas las organizaciones hay egos más grandes, egos más pequeños, y si uno trata de, digamos, ponerse siempre al frente, a veces genera esas resistencias pasivas que digo yo que se dan mucho por egos porque todos quieren ponerse la estrellita, como digo yo, y está bien. Al final, creo que lo importante es el resultado y no quién realmente meta el gol, como estaríamos ahorita en la Copa América, ¿verdad?
Quién metió el gol no importa, pero ganaron, ¿verdad? Entonces esa es la situación. Quién lo dijo no importa, pero la idea es que se haga. Entonces, eso creo que son las tres cosas, diría yo, que son importantes a considerar siempre dentro de la gestión que hacemos. Buenísimo. Y a lo largo de la conversación ha salido mucho el tema del miedo y me encanta porque creo que no había salido con otros invitados este tema tan abiertamente de existe miedo en las organizaciones, las personas sentimos miedo y a veces esta es una emoción que no nos damos permiso de sentir, ¿verdad? Porque los hombres tienen que ser valientes y pues las mujeres, ok, se vale un poquito más, pero en las organizaciones no se vale sentir miedo, entonces lo disfrazamos. Tenemos inquietud, tenemos preocupación, tenemos ansiedad, pero nunca hablamos de miedo. Entonces, a mí me gustaría, porque usted empezó diciendo que a lo largo de su transformación y de su trayectoria, usted tuvo que irse quitando algunos miedos. Sí. Si hay una persona que nos está oyendo, no importa si está en recursos humanos, no importa si es un líder, pero tiene miedo hoy, tiene miedo de proponer, tiene miedo de sumar, tiene miedo de arriesgarse, no se siente seguro en la organización, tiene miedo a equivocarse. ¿Qué consejo o qué práctica le fue útil a usted para despojarse de esos miedos? ¿Qué ayudan para sobrellevar el miedo, para poder superar la parálisis que el miedo genera? Yo creo primero ser muy consciente que tengo miedo, ¿sí? Luego, ¿a qué le tengo miedo? ¿Cuál es mi peor temor, digamos así? El peor escenario, ¿verdad? Me van a despedir, me van a regañar, ¿sí? Me voy a ir a un lugar peor que donde estoy, en fin. ¿Cuál es realmente lo que me genera el miedo? Otro tema muy importante, creo yo, y que a mí me ha servido es prepararme antes, digamos, voy a ir a hablar con el gerente y voy a proponer una nueva idea. Me preparo porque me van a hacer 1001 preguntas. Y sobre todo estar preparado para el no. A mí me han dicho muchas veces no se puede, porque muchas veces el no nos genera frustración y uno dice, bueno, no. Pero la pregunta es, ¿por qué crees que no? No, porque no hay presupuesto, no, porque creo que no es una idea que vaya a funcionar por ABC de razón. Ok, poder entender el no, ¿verdad? Porque va a recibir uno muchos no y a veces ese no le genera a uno mucha más frustración y se siente uno mal como que no sirvió de nada, y empieza uno a hacerse nuevamente esos dramas, ¿sí? Entonces creo yo que eso es importante, ¿verdad? Uno prepararse bien, estar, digamos, calculando el peor escenario de lo que puede pasar, porque realmente a veces son muchas historias que nosotros mismos nos contamos y no pasa nada, pues, ¿verdad? Pero lo peor es haberse quedado uno con la duda, es que si le hubiera dicho, es que mejor tal y tal cosa. Entonces creo que uno nuevamente está jugando siempre ese jueguito y lo más que va a pasar es que me van a decir no. Lo más que van a decir es no, lo más que no me tomen en cuenta y me digan no vas, no voy. Pero creo yo que tenemos que estar siempre preparados muy bien para poder recibir el no y muy bien para poder ver todas las opciones que pueda uno presentar en el momento, porque tampoco va a ir uno así con una idea y no ha ni siquiera pues propuesto, digamos, cuáles son los elementos importantes de la idea, ¿verdad? Entonces, y siempre preguntar por qué no, ¿verdad? ¿Por qué no se puede, ¿verdad? Entonces, porque entonces uno sabe por dónde va el camino o por dónde está pensando la persona a la cual le presentó la propuesta, ¿verdad? Porque al final yo siempre he dicho, todos somos personas en este mundo y todos valemos lo mismo, ¿verdad? Entonces, en la medida en que uno va rompiendo esos esquemas, siendo propositivo, pues uno también va viendo opciones, mejorando y también, digo yo, exponiéndose de una manera más positiva y propositiva y no negativa, muchas veces puede verse, ¿verdad? Súper. Genial. Pues, doctor, realmente yo quiero darle las gracias por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros, de habernos acompañado, de traer esta mirada, vamos a llamar este multiverso de
de etapas y de épocas del recurso humano. Creo que para todos también es un recuerdo de lo que vivimos y cómo ha evolucionado toda nuestra espectacular gestión. Y también por traer un tema, voy a conectar lo que decía María Virginia. Realmente es la primera vez que traemos a la mesa el tema del miedo, y creo que es un tema al cual definitivamente tenemos que seguirle dando mucho empuje, mucho auge, y hay que ser mucho más consciente de todo ese miedo que inclusive tal vez a veces hasta evoluciona en pánico, ¿verdad, doctor? Así que muchísimas gracias por su tiempo, le agradecemos por haber estado con nosotros. Seguro que no sea la última vez que tengamos la oportunidad de platicar y de conversar con usted. Así que muchísimas gracias por haber sido un maravilloso cierre a nuestra segunda temporada. Excelente, mil gracias de verdad. Yo me quedo con esto porque a lo largo de la primera temporada hablamos mucho de que hay dos fuerzas, ¿verdad? Que todo lo mueven en el mundo y son contrarias. Una es el miedo y una es el amor, ¿verdad? Y yo creo que su historia conecta mucho con darse, con entregarse, con servir, que es una energía que emana del cuidado, del amor, de la colaboración, de la generosidad. Y desde ese lugar podemos abrir muchas posibilidades. Y lo contrario a eso es el miedo. El miedo contrae, restringe, inhibe, paraliza, cierra posibilidades. Entonces, creo que al final lo que me llevo como trasfondo de su historia es que usted todos los días sale a servir, que todos los días sale a aprender y que todos los días sale a cuidar, ¿verdad? Porque aunque haya colgado la bata, el doctor no dejó de estar ahí, ¿verdad? El doctor sigue siempre cuidándose y cuidando de otros y cuidando de la organización. Entonces, de verdad que muchas gracias por compartirlo. Y yo estoy segura que muchas de las personas que nos oyeron se llevaron muchas pepitas de oro, muchos consejos y mucha sabiduría para poder incorporar en su... Excelente. Bueno, Además, entonces se acabó la segunda temporada. Yo sé que nos han pedido más invitados. Vamos a ver qué se viene para la tercera temporada, pero recuerda que esto es Hilos de Conciencia y nos puedes seguir en todas las redes, en Spotify, en YouTube. Y si te gustó, suscríbete y déjanos tus comentarios y tus preguntas para el doctor. excelente, muchas gracias. Y gracias por una segunda temporada. Y estén listos para la tercera, que viene sumamente interesante. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.